T traduce en el inglés total depravity, que significa depravación total. Esto es básicamente lo que significa la primera letra, la T, total depravity, que tiene que ver con depravación total. ¿Qué es lo que se esgrime? ¿Qué es lo que se razona? ¿Qué es lo que se lucubra cuando nosotros, los teólogos, decimos que existe una depravación total que se puede ver dentro del contexto de las Sagradas Escrituras, que es un contenido que está claramente visible, muy evidente dentro de los sagrados textos, y que de ninguna manera nosotros podemos, en ningún sentido, porque creo que es un tema definitivamente taxativo, que no tiene punto de discusión, o no debería tener punto de discusión, aunque sí existen discrepancias. Tenemos el lado más extremo a esta visión de la total depravación, que podría ser, de hecho es el pelagianismo, e incluso también en sus formas más moderadas como el semipelagianismo, donde el hombre parece ser que después de la muerte que produjo el pecado en Adán y Eva, los pecadores originarios de la humanidad, este pecado no trascendió de generación en generación y no fue una herencia que se fue pasando de una generación a otra, sino que fue un pecado que únicamente afectó la vida de Adán y Eva, y que luego el resto de seres humanos que nacen después de Adán y Eva no tienen absolutamente nada que ver con lo que ellos habían hecho en el huerto del Edén, con su desobediencia y con las consecuencias que esto trajo para sus vidas. Pero la depravación total expresa todo lo contrario a lo que este punto semipelagiano o pelagiano expresa. Para el pelagianismo, el hombre no solamente es que no fue de alguna manera infectado, enfermado por el pecado original de Adán y Eva, sino que además sigue conservando un margen de bondad lo suficientemente grande como para no necesitar la intervención de Dios en el tema salvífico. Es decir, el hombre no necesita en ningún sentido, para el pelagianismo por supuesto, y todavía incluso para el semipelagianismo, vamos a ver alguna de las distinciones que existen, o la distinción fundamental que existe entre el pelagianismo y el semipelagianismo, que es una visión moderada del pelagianismo. El pelagianismo dice que el hombre no solamente no fue infectado con el pecado original, y que ese pecado simplemente quedó en el huerto con Adán y Eva, sino que el hombre de manera accidental, cuando él peca, peca de manera accidental, y que lo único que hace es replicar el pecado de Adán y Eva, pero no porque haya un germen que se haya formado en su ser espiritual y que haya contaminado todo su material moral, todo su material ético y todo su material espiritual. Por lo que para esta posición teológica es completamente claro el hecho de que, según ellos, no necesitamos la intervención de la gracia divina para poder ser salvos, sino que al tener el corazón del hombre toda la bondad inherente y propia que se le entregó a Adán y Eva en el huerto, tienen todavía y gozan de la capacidad moral, ética y espiritual para acercarse a Dios, para decidir por Dios y para decidir incluso por su propia salvación. La depravación total, por supuesto, viene a ser el extremo antagónico, y yo no digo que es un extremo, yo diría más bien que es la visión profundamente bíblica, es la antropología, el axioma antropológico bíblico es absolutamente pesimista. El axioma antropológico bíblico es pesimista, pero también podemos decir que simplemente se reduce a ser realista, a llamar cada cosa por su nombre, a llamar malo al que tiene que llamar malo y a llamar bueno al que tiene que llamar bueno, sencillamente. Y la antropología bíblica, los axiomas antropológicos bíblicos, como por ejemplo Jeremías 17:9, que lo vamos a estar citando más adelante para darle un poco de contenido textual bíblico a lo que esta doctrina enseña, la depravación total, tiene precisamente que ver con esa noción clara y evidente que está dentro de las Sagradas Escrituras de que ciertamente el hombre fue totalmente depravado. Ahora, a esto hay que darle un tratamiento correcto y no irse a un extremo que puede ser malsano y que nos puede dejar con un amargo sabor de boca, y que por supuesto podría traernos algunos problemas en el momento de aproximarnos a los textos sagrados y tratar de entender ciertas cuestiones. Cuando hablamos de total depravación, una de las cosas que no queremos decir con depravación total es que en el hombre no haya quedado un mínimo índice de bondad, un mínimo índice de capacidad para que el hombre pueda de manera bondadosa manifestarse en acciones.
No quiere decir eso, no quiere decir que el hombre fue total y completamente absorbido por la maldad, en el sentido de que él no tenga ningún tipo de capacidad mínima de poder ejecutar alguna obra de bondad, porque de hecho pudiéramos apelar a algunos casos. Hay hombres en la historia que han sido sumamente despiadados, sumamente ruines, sumamente malévolos. Sin embargo, yo creo que hasta las personas más malévolas que han existido en la historia de la humanidad, póngale usted el nombre que quiera, hable de un Hitler, hable de un Mussolini, hable de un Mao Zedong, hable de un Ho Chi Minh, hable de de un Alejandro Magno, hable, no sé, de los emperadores romanos, cualquier persona que se le puede venir a la mente, hasta el más arbitrario de los hombres, siempre sienten un afecto, hay una parte que siempre tiende en su corazón a sentir afecto por algo o por alguien, de manera que sí hay algún vestigio, alguna posibilidad de que el hombre siempre ha quedado esa posibilidad, ese pequeño destello, muy mínimo, muy tenue, tan tenue que definitivamente a veces es casi que imposible encontrar la bondad que pueda haber en un ser humano. Sin embargo, esto es una realidad que yo creo que es importante que quede bien marcada, que quede bien clara. El tema de la depravación total, vuelvo y repito, no tiene que ver con que el hombre no tenga ningún tipo de capacidad moral en tema de bondad. Sí puede tener la capacidad de manifestar algunos afectos, pero lo que sí quiere decir la doctrina es que el hombre fue afectado de manera integral en todos los elementos que conforman su vida. A eso es que nos referimos nosotros cuando hablamos de la depravación total. La depravación total lo que quiere decir es que el hombre fue afectado en cada una de las facetas de su vida, en cada uno de los elementos que le componen como ser humano. Fuimos afectados intelectualmente, fuimos afectados en nuestra voluntad, fuimos afectados en nuestra capacidad moral, fuimos afectados en nuestros sentimientos, fuimos afectados en todas y cada una de las áreas que nos componen como seres humanos, como seres pensantes, como seres racionales, como seres que tienen una voluntad, como seres que pueden buscar la libertad a través de la voluntad, por supuesto. Y eso es lo que básicamente expresa y lo que resume el tema de la depravación total. El tema de la depravación total es entonces en este sentido que sí, ciertamente el hombre fue afectado en todas y cada una de sus áreas, no así de manera absoluta y extremadamente, digamos, integral, en el sentido de que aborda de manera absoluta cada una de las áreas de su vida, porque pudiéramos poner un ejemplo. Ciertamente es verdad, y nosotros afirmamos el hecho de que el hombre fue afectado intelectualmente. Sin embargo, pese a que fuimos afectados, a que el pecado original afecta el intelecto del hombre, afectó la razón del hombre, pese a eso nosotros podemos seguir pensando, pese a eso nosotros podemos seguir tomando decisiones inteligentes, pese a eso podemos hacer cosas increíblemente avanzadas. De hecho, podría poner algunos ejemplos. Las grandes maravillas y las grandes cuestiones que ha creado la ingeniería, la ciencia misma, el hecho de que el hombre haya creado instituciones tan importantes como una universidad, y que a través de una serie de profesores, de personas que se han dedicado de manera profesional al estudio de una disciplina en particular, el hecho de que todas estas realidades existen quiere decir que el hombre, aunque fue afectado en el área intelectual, aunque ciertamente fue afectado en su parte racional, sin embargo no fue afectado de manera absoluta y plena, porque todavía podemos pensar. Lo mismo sucede con el tema moral, aunque somos normalmente y por regla general, por naturaleza, tendemos a la maldad, tendemos a ser personas despiadadas, tendemos siempre a ser personas maliciosas. Sin embargo, siempre existen vestigios de bondad en nosotros. Pocas serían las personas que podrían decir que no aman a sus padres, que no aman a sus hijos, o que no aman a cualquier ser cercano que tengan a su alrededor. Entonces esto nos hace saber que ciertamente, aunque fuimos profundamente afectados en esa área, esto no quiere decir en ningún sentido que no tengamos un mínimo de capacidad para poder manifestar afecto hacia las personas, por lo menos las más cercanas que tengamos dentro de nuestro círculo social, de las personas con las que nos relacionamos constantemente. Entonces allí podemos ver
a través de estos pequeños ejemplos que le acabo de dar para ilustrar un poco el punto, que aunque sí fuimos afectados profundamente en el intelecto, por eso el ser humano no puede utilizar el cerebro, o normalmente la regla, la norma que nosotros podemos ver desde el punto de vista científico, porque estas son comprobaciones que se han dado a nivel científico, a nivel neurológico, de la neurociencia, es que el hombre utiliza el cerebro entre el 4 y el 5% en promedio. Y cuando hablamos de las personas superdotadas, las han usado entre el 10 y el 12%. O sea, fíjense el degrade intelectual tan profundo de poder ejecutar una capacidad mental al 100% solamente en el mejor y mayor de los casos podemos llegar al 10, 11 o 12%. Quiere decir que haya habido una disminución en grados del nivel intelectual del hombre profundo. Sin embargo, aún con ese pequeño porcentaje en el que nosotros podemos utilizar nuestro cerebro, hemos podido ser capaces de hacer cosas que son realmente impresionantes. Por supuesto, todo esto tenemos que entenderlo también dentro del contexto de que lo que hacemos, de que la creatividad y la inteligencia que podemos tener también viene porque la misericordia de Dios sigue obrando sobre el ser humano, la gracia de Dios sigue obrando sobre el ser humano. Y esto creo que es algo que tiene que quedar claro. Cuando, retornando un poco al tema de lo que vino a ser el debate de Pelagio con, por ejemplo, Agustín de Hipona, una persona que suscribía por completo el tema de la depravación total del hombre y pensaba que era imposible que el hombre pudiera tener algún acercamiento o aproximación a Dios a menos que Dios se manifestara primero en su gracia, en su bondad y en su misericordia, puesto que él creía completamente como creemos los que practicamos también o los que de alguna manera también suscribimos estas ideas calvinistas de que ciertamente el hombre fue afectado de manera integral en todas las áreas de su vida, aunque no de manera absoluta en cada una de las áreas de nuestras vidas. Pelagio decía lo contrario. Pelagio pensaba que el hombre no solamente no es que no fue infectado por el pecado original y que tal pecado no trascendió más allá de Adán y Eva, sino que además de eso siguió conservando un nivel de moralidad, de intelectualidad tan perfecto como el mismo que tenían Adán y Eva desde el principio de los tiempos, desde antes que tuvieran la caída que tuvieron. Y este fue básicamente donde se centró el debate entre Agustín de Hipona y Pelagio. Cuando hablamos de las formas moderadas del pelagianismo, como el semipelagianismo, por ejemplo, se dice que el hombre fue afectado en gran parte de su naturaleza por el pecado, pero quedó una pequeña isla interna que no fue de ninguna manera afectada por el pecado original, y que en esa pequeña isla de bondad que quedó en el hombre, que es inmanente a su naturaleza, a su constitución y a su complexión natural, a su complexión espiritual y moral, tenemos la suficiente capacidad, desde esa pequeña isla de bondad que quedó en el ser humano, tenemos la suficiente capacidad para poder acercarnos a Dios y para que podamos obtener salvación por medio de una decisión, por medio de la ejecución del libre arbitrio y de todo este tema que nosotros conocemos. Existe grandes debates sobre la cuestión del tema de si tenemos o no tenemos libre albedrío. Y esto es un tema que se toca de manera muy profunda en la cuestión de la doctrina de la depravación total, puesto que esta es una de las distinciones y diferenciaciones profundas que tienen que ver con este gran debate que existió entre Agustín y Pelagio, y por supuesto en términos modernos entre Calvino y Arminio. Entonces creo que el tema de la depravación total es un tema claro, y quiero que veamos para ello algunos textos bíblicos, porque no podemos quedarnos acá simplemente en el lucubrar con simples razonamientos meramente intelectuales y no ir a lo que el Sagrado Texto nos indica para poderle dar material y contenido a esta doctrina, porque esto no es una doctrina que se sustenta sobre la nada, que se sustenta sobre el abismo. Es una doctrina que por supuesto enquista sus raíces en lo que el Sagrado Texto mismo consagra dentro de sus líneas preciosas. Vamos a ver algunos textos bíblicos, los voy a leer rápidamente, no me voy a detener a explicarlos, simplemente los leeré para que tengamos una noción clara más o menos de cuáles son los fundamentos que sostienen el edificio de esta doctrina tan importante dentro de los 5 puntos del calvinismo. Por ejemplo, si nos vamos a Romanos 3 del 10 al 11, dice la palabra de la siguiente manera: como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios.
Eso es lo que dice Romanos 3 del 10 al 11. No hay justo ni uno, no hay bueno uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Creo que esto es un versículo taxativo, no debería tener punto de discusión. Sin embargo, bueno, ya nosotros sabemos que el mundo, el ser humano es tan complejo que aún las cosas que se suponen no deberían tener punto de discusión, siempre tendemos a buscarle la quinta pata al gato. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Dice que todos pecaron, no que algunos pecaron. Todos nosotros, en alguna u otra manera, en algún u otro grado, hemos pecado y hemos cometido alta traición hacia nuestro Dios, hacia nuestro Padre Celestial. Jeremías 17:9, que lo nombré hace poco atrás, y creo yo este es el axioma antropológico por antonomasia en la Biblia acerca de lo que el hombre es y revela propiamente la naturaleza del hombre. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Más que todas las cosas. Esa palabra todo tiene mucho sentido y le da un poder a este texto increíble, porque estamos ante un cuantificador positivo universal dentro de la lógica proposicional. Cuantificador positivo universal que dice que todas las cosas, que no hay nada que sea más engañoso y más perverso que el corazón del ser humano. De hecho, yo en este punto he llegado siempre a preguntarme en mis reflexiones diarias, me he llegado a preguntar si es que de hecho nuestro corazón humano incluso llega a ser tan pero tan maligno, tan malicioso, tan despiadado, tan ruin, tan revelado ante la presencia de Dios, tan rebelde, que incluso pudiéramos decir que no necesita en ningún sentido que sea afectado, que sea influido por agentes externos malignos como un demonio, por ejemplo, como el mismo diablo, para que nosotros hagamos el mal. De hecho, creo que no es necesaria el concurso de Satanás a través de los dardos que lanza diariamente con todo su reino demoníaco para que el ser humano de manera automática, natural, exprese lo que está dentro de su naturaleza, la oscuridad que está dentro de su alma, esa oscuridad que ha venido siendo desde que fue creado una impronta muy profunda en el alma del ser humano. Salmos 51:5 dice, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahora, yo no sé cómo habría hecho Pelagio para interpretar este texto. En maldad me concibió mi madre, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El hombre es pecador desde el mismo momento en que nace. Ese germen, esa bacteria, esa enfermedad que produjeron Adán y Eva en el huerto del Edén al caer de la gracia de Dios, queriendo ser ellos para sus propias vidas dioses, queriendo ellos robar la autonomía, queriendo ellos robar la soberanía de Dios, queriendo ellos robar el conocimiento de Dios a través de la codicia, a través la madre de los pecados, que es definitivamente la madre de los pecados es la soberbia. La soberbia fue lo que llevó, el orgullo fue lo que llevó a Satanás a que se rebelara ante el trono celestial, y es lo que hemos venido replicando todos nosotros los seres humanos, y es precisamente con ese germen de la soberbia con la que Satanás se presenta ante Adán y Eva y les hace la propuesta que les hace el planteamiento que les hace, que no tenía otro objetivo, no tenía otro fin más que el de sencillamente buscar que el hombre se rebelara ante el Dios Todopoderoso. Así que no hay uno solo bueno, no hay quien no nazca en pecado, no hay quien no sea concebido en pecado, no hay quien no venga con esa enfermedad desde el mismo momento de su concepción. Eclesiastés 7:20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. No hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Si pudiéramos suscribir las doctrinas pelagianas, entonces tendríamos que decir que este texto, sin duda alguna, está equivocado y es un texto erróneo que no apela a la realidad propia del hombre. Porque si acá Eclesiastés 7:20 me dice que no hay un solo hombre que nunca peque, entonces, ¿en qué punto quedaría la doctrina de Pelagio al decir que el hombre sostuvo, mantuvo y puede mantener, tiene la capacidad inherente de mantener la bondad en su ser como algo natural, como algo sobre lo cual no tiene que hacer mayor esfuerzo porque es lo que naturalmente le sale? Es definitivamente un texto muy problemático para el pelagianismo, que
no está de más decir que es una doctrina completamente herética, y de hecho Pelagio fue condenado por la iglesia como un hereje. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era en continuo el mal. Todo pensamiento era en continuo el mal. Creo que no hay mucho más que decir acá. Génesis 6:5. Y bien, con esto creo que podemos ya, como les dije, en un pequeño vuelo de pájaro, de una manera muy, pero muy a grandes rasgos, en un grosso modo que definitivamente puede tender casi que a una actitud pecaminosa, porque estos son puntos tan importantes y con tanta tela que contar, que tener que resumirlos en tan solo 10, 15 o 20 minutos sencillamente es casi que una herejía, pudiéramos decir, ¿no? Porque son temas absolutamente interesantes y muy importantes dentro de la doctrina y dentro de los fundamentos teológicos de nuestra fe reformada, de nuestra fe